un compañero de los trabajadores. Te voy a presentar así, Hugo. Bienvenido a Urbana TV. ¿eh? Estás defendiendo ahí Gracias, los intereses de es hace un rato. gusto y un saludo para ustedes. Efectivamente, el día 5 de diciembre estamos convocando. A las 11 vamos a empezar a concentrarnos y la idea es hacer el acto en Plaza de Mayo con la consigna La patria no se vende, contra el hambre, en defensa de la soberanía y del empleo y de la producción nacional. Y la idea es que a las 13 horas estemos ahí en Plaza de Mayo haciendo inicio de ese acto que va a convocar en un mismo espacio a representantes de los movimientos sociales, a un sector importante del movimiento sindical. Vos decías las 2 CTA, a varios de las representaciones del movimiento obrero de la CGT, a la UTEP, otros movimientos sociales, al sector del empresariado PYME representado en el movimiento 25M, y también van a estar presentes representantes de sectores universitarios, docentes y otros. Hugo, viste que se habla mucho, y en las últimas semanas se volvió a poner sobre la mesa, el tema del respaldo al gobierno nacional, de esta suerte de consenso social que existiría para esta política de destrucción, ¿no? Del aparato productivo, de brutalidad, de ensañamiento con el pueblo. Eh, ¿Pasa eso? ¿Vos percibís que eso suceda? Si es así, ¿por qué? Porque digo, en ese marco no tendría sentido la resistencia que todos los días muestra a diversos sectores en la calle. Bueno, no da la agenda para decir todas las cosas que pasan todo el tiempo de actos de resistencia, de repudio a lo que son las políticas nacionales en cada una de las áreas. ¿Existe ese consenso social? ¿Cómo analizas esa situación? No, pienso que la Argentina, como muchos otros países del mundo, hoy ni siquiera se puede decir que Estados Unidos sea una excepción, muestra sociedades partidas al medio casi, divididas. Esto tiene que ver con un fenómeno de fragmentación social, en el caso nuestro, con una política que desde hace muchos años fue generando esa lógica de amigo-enemigo, de blanco-negro, que fue construyendo una sociedad donde una parte muy importante, la que sufre la pobreza, de pronto es considerada como un sector que tiene que ser invisibilizado en sus penurias, pero también en sus demandas. Si vos ves las encuestas de opinión, los que dicen que hoy cuenta con el aval de la mayoría de la sociedad, la política que representa Milei, en realidad están viendo la verdad esa con un solo ojo. Hay un 44%, 42%, que acompaña las políticas de Milei. El resto de los argentinos, la mayoría, no cree que lleven a ninguna solución ni a resolver los problemas que hoy enfrenta la gente que no tiene para llegar a fin de mes. Y si vos te pones a analizar en ese 44%, 42% que efectivamente respalda las políticas de Milei, la mayoría de ellos lo que dice es que lo hacen esperando que este sacrificio reúna, o mejor dicho, produzca algún resultado concreto. Es decir, hay como una expectativa abierta de una mitad de la población de nuestro país, que ante la falta de alternativas o ante la falta de un horizonte de esperanza, ante la falta de una propuesta superadora,
abre como un crédito, pero la verdad, esto los medios de comunicación lo traducen de una manera que uno parece que está en una Argentina conforme con el ajuste, con las penurias, conforme con que tengamos una caída de consumo de la carne como no tuvimos en 28 años, conforme con que los jubilados hoy no puedan comprar sus remedios. Y eso no es así. El sentido común indica que, bueno, en parte hay una construcción de la realidad como para traducir esa expectativa en respaldo, y en parte hay una construcción de la realidad como para decir que la mayoría de la población hoy le pone fichas a la política de Milei cuando sabemos, matemáticamente lo muestran las encuestas, que bueno, estamos hablando de un piso que tiene un techo también muy alto Ahora, porque... lo que no se observa, o sea, lo que también es muy evidente, es la falta. El otro día hablábamos con una entrevista y decían, bueno, pero ¿por qué no se produce un estallido? ¿Por qué no hay el pueblo? ¿Por qué esto no? Y bueno, yo decía, lo que pasa es que no hay agua en la pileta todavía, y no solo no hay agua en la pileta, sino que esa pileta que no tiene agua tampoco tiene guardavidas, como para que la sociedad, el pueblo argentino, se tire de cabeza sin medir consecuencias de esa reacción. Vale decir, la oposición, el campo nacional, popular, no parece estar dando una muestra que permita cobijar todas las demandas, todas las insatisfacciones de esa mayoría de la sociedad. Sí, lo que pasa es que además, viste, vos no tenés una historia de la Argentina donde cada 3 años hay un estallido. De pronto quedó después de diciembre, de 19 y 20 de diciembre del 2001, es verdad que deja una huella profunda, pero no es que veníamos de tener estallidos cada 3 años, como si fuera algo que cíclicamente se tiene que repetir. La historia no se repite de esa manera. Hay padecimiento, hay descontento, pero también hay falta de esperanza en un horizonte que pueda superar esto. Por eso te encontrás con que hay gente que está padeciendo, pero que bueno, entiende que ese padecimiento requiere un tiempo que después va a verse resultados, y hay otros sectores que padecen y han salido a pelear, porque no podemos decir que en la Argentina en el 2024 no hubo grandes movilizaciones, las hubo. Las que convocamos con la CGT, las que después se dieron por el tema universitario, la de los jubilados. Ha habido en un corto lapso de meses muchas movilizaciones, pero es cierto que hay como un terreno en el que la tensión sube y baja, el gobierno va administrando esa tensión con medidas que hoy por hoy le permiten contener, con la expectativa de que la inflación se mantiene baja, con la expectativa de que lo mejor está por venir, con una serie de recursos. Pero yo entiendo que el malestar social existe, y lo que tenemos que encontrar es la manera de canalizarlo colectivamente y de expresarlo en la calle, que esa es una tarea más difícil y no siempre surge de la espontaneidad. En las últimas horas hubo en el mundo gremial movimientos fuertes, ¿no? La renuncia de Pablo Moyano a la conducción, al triunvirato de conducción de la CGT, la decisión del gremio de reemplazar ese lugar por otro dirigente, o sea, no alejarse. Ayer mismo trascendía el encuentro de una serie de gremios diversos, la mayoría de ellos con un pasado de diálogo intenso con los oficialismos coyunturales. La convocatoria a esta movilización, el avance en la unidad
de la CTA, la convocatoria y la sumatoria de otros gremios que estando en la CGT, sin embargo, comienzan a acercarse a esta nueva expresión, que tampoco es nueva, digamos, ¿no? Pero bueno, este nuevo intento de sumar voluntades. Es un síntoma, ¿cómo evalúas vos? Porque para mí era importante durante estos meses, a pesar de las diferencias, este intento de mantener la unidad del movimiento obrero, ¿no? Hubo inclusive muchas circunstancias en las cuales la CTA estuvieron junto con la CGT, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, un hecho casi inédito, este año se sentó en la mesa ahí en Azopardo, en diversas actividades. A mí no me suena como una buena noticia esta decisión de algunos sectores del movimiento obrero que repiten las historias de acercarse a oficialismos que no defienden los intereses de los trabajadores. No sé cómo estás viendo vos este momento, cómo lees lo que ha pasado en estos días, lo que viene pasando y el futuro, ¿no? Y yo creo que ese modo pausa que instaló una parte de la conducción de la CGT con el argumento de que, bueno, hay que avanzar con el terreno del diálogo, evidentemente ha impedido que ese escenario de unidad en el que veníamos tratando de construir un sujeto social que ocupara el lugar de la demanda, de la protesta frente a un gobierno que ha sido tan agresivo con los trabajadores, pudiera de alguna manera ser protagonista de este tiempo. Lamentablemente, esa decisión desarticuló ese frente y ante ello las dos CTA tomamos la determinación de tratar de sostener un polo de convocatoria, tratar de sostener un núcleo que pudiera aglutinar, como lo vamos a hacer el 5 de diciembre, a los movimientos sociales, a un sector de la pequeña y mediana empresa industrial que está siendo fuertemente castigada, a un sector del estudiantado, a los docentes, volver a reconstituir, porque lamentablemente el diálogo con un gobierno que está dispuesto a seguir destruyendo los salarios, que no te convoca a discutir el salario mínimo vital y móvil cuando crece la indigencia, que no es capaz de dar una sola respuesta a favor de los jubilados, al contrario, que veta la movilidad jubilatoria. El diálogo con un gobierno que toma estas medidas es un diálogo que desmoviliza, que desalienta, porque no genera ninguna expectativa, porque ningún trabajador, hoy vos si le preguntás por la calle, está esperando nada de este diálogo, ni siquiera está al tanto de que existe este diálogo. Entonces, me parece que ante esa situación teníamos dos posibilidades, o aceptar que, bueno, que había que arriar las banderas y echarse a dormir una siesta hasta que el diálogo termine, o intentar seguir convocando, intentar seguir reagrupando, intentar mostrar una señal de que hay demandas pendientes, de que hay problemas gravísimos y de que por lo tanto el gobierno tiene que hacerse cargo de la demanda de los sectores populares. Y decidimos lo último. Una vez más. Porque esto hay que destacarlo, ¿no? Yo comenzaba diciendo, bueno, la patria no se vende. Otra vez tenemos que volver a poner en las calles una bandera con esa consigna y desandar los caminos de las calles de nuestra nación en defensa justamente de esa no venta de la patria que implica la no venta de los intereses, de los derechos de nuestro pueblo, ¿no? Y del otro lado, una vez más, conductas que se repiten.
Cada vez que se consolidan esas conductas, lo que se consolida es la destrucción del empleo en Argentina. ¿No? Pues esto es la otra curiosidad. Tenemos una reducción notable de la cantidad de trabajadoras y trabajadores asalariados en blanco en la República Argentina, lo que era la columna vertebral del movimiento obrero histórica, hoy es minoritaria respecto de todo un gran mundo que es de los hombres y las mujeres que trabajan, como decía Perón, los que trabajan, pero que no tienen representación sindical, que no tienen nivel de organización, que están mucho más expuestos todavía, ¿no? Bueno, ese es un tema también a debatir y para el cual hacen falta respuestas. Todo ese gran universo de que se ha visto modificado en las nuevas relaciones del capitalismo financiero internacional, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que hay en este momento todas las reformas laborales que querían los empresarios aplicar se están aplicando. Todos los argumentos que ellos decían y esgrimían para justificar que los salarios corrían detrás de la inflación, para justificar que había trabajo en negro, para justificar la desocupación, todo lo que nos mostraban como, bueno, los supuestos privilegios corporativos que impedían que los trabajadores pudieran salir de la pobreza, que impedían que los empresarios pudieran tomar empleo, todo lo que supuestamente hacía falta para ir hacia una economía que generosamente brindara oportunidades de empleo y mejora de salario, todas esas medidas ya se aplicaron. Entonces ahora la pelota está en el área de los que gobiernan. La pelota está en el área de los que desde la hegemonía digamos, la irrupción mediática de los grandes medios decían, bueno, la Argentina no avanza porque faltan estos cambios estructurales. Ahora ya los hicieron. Los cambios ya los hicieron. Los trabajadores perdimos derechos. Las reformas laborales se hicieron. El costo de los despidos se abarató. Se desindexó el despido. Hasta pueden despedir sin causa ahora. Mirá hasta dónde llegaron. Hasta llegaron al punto de poder despedir sin causa a cualquier trabajador. Estamos hablando del preperonismo. Ahora la pelota está en el área de ellos. A ver si dentro de un año, cuando el gobierno tenga que rendir cuentas, vamos a tener mejores empleos, mejores salarios, vamos a tener menos pobreza, vamos a tener una Argentina más justa, porque ellos dicen, este era el camino para avanzar hacia eso. Yo creo que eso no va a pasar y hay que prepararse para pelear y recuperar los derechos, porque en una Argentina donde los sectores populares son cada vez más pobres, donde el consumo cae, donde dependemos de la exportación de materia prima, porque eso es lo que nos ofrecen, o bicicleta financiera, o exportación de materia prima sin industria. En una Argentina en esas condiciones no hay que inventar la pólvora, todos sabemos, vamos a estar viviendo peor. Va a haber, es verdad, ricos con más riqueza, pero va a haber pobres cada vez más pobres y cada vez más extendida la pobreza. A mí me parece que ese es el momento de tensión que atravesamos, es verdad, con un pueblo que todavía tiene alguna expectativa en un sector de la población, pero lamentablemente sabemos el final de esta historia porque la vivimos otras veces y hay que prepararse para poder conducir y estar en la calle las veces que haya que estar para reclamar un cambio de rumbo. Este gobierno no se plantea, no lo dice nunca. Si vos decís, bueno, ¿cuál es la propuesta del gobierno para generar empleo? ¿Cuál es la propuesta del gobierno para incorporar al sistema productivo a los sectores que hoy no tienen empleo? ¿Cuál es la propuesta del gobierno para generar una economía que se mueva con mayores niveles de consumo? Ninguna, no hay ninguna. Ellos van para simplemente asegurar
las extraordinarias ganancias de los poderosos grupos que rodean a Milei, las ganancias de las multinacionales que supuestamente vendrán a invertir, hasta ahora no vinieron, hasta ahora brillan por su ausencia, y con esa política no tenemos destino. Así es. Bueno, Hugo Yasky, el jueves 5 de diciembre, al mediodía en Plaza de Mayo, la jornada federal de lucha que en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, se va a concentrar en Plaza de Mayo. Ahí estaremos una vez más. Gracias, Hugo. Gracias, Mercedes. Un abrazo. Un abrazo grande.